Yermen y Mona registraron la cantidad de minutos que podían correr sin detenerse durante un período de 4 semanas. Entonces, en la primera semana, Yermen puede correr durante 3 minutos y Mona podría correr durante 9 minutos. En la segunda semana, Yermen podría correr durante 5 minutos y Mona podía correr 15 minutos y así sucesivamente. Se nos pide que muestremos una ecuación para mostrar la relación entre la cantidad de minutos que Mona puede ejecutar, m y la cantidad de minutos Yermen puede correr, g, así que esta columna representa los valores de g, y esta columna representa los valores de m. Ahora queremos analizar los valores de g y m para llegar a una regla que podamos usar para escribir una ecuación. Mirando la primera semana, tal vez reconocernos que 3 más 6 es igual a 9. Y por lo tanto, tal vez creemos que la regla será tomar el valor de g, sumar 6 para obtener el valor de m. Bueno, eso funciona para la primera semana. Nuevamente porque 3 más 6 equivalen a 9, pero no funcionan durante una semana 2. Porque 5 más 6 son 11, no 15. Lo que significa que esta no es la regla que vamos a usar para escribir la ecuación. Necesitamos encontrar una relación diferente entre los valores de g y los valores de m. Entonces, tal vez a continuación, reconocernos que 3 veces 3 es igual a 9, y por lo tanto, la regla podría ser 3 veces el valor de g es igual al valor de m. Probemos esta regla, desde la semana 2 hasta la semana 4. 3 por 5 equivalen a 15, 3 por 7 equivalen a 21 y 3 por 9 equivalen a 27. Lo que significa que ahora tenemos la regla que podemos usar para escribir nuestra ecuación. 3 veces el valor de g es igual al valor de m, que podemos escribir como 3 veces g es igual a m, o si queremos, solo 3g es igual a m. Recuerde que 3g significa 3 veces g y, por supuesto, podemos escribir esta ecuación en la dirección opuesta, ya que m es igual a 3g. Por lo tanto, todas estas ecuaciones serían aceptadas como correctas. Pero digamos que en lugar de reconocer un patrón de multiplicación, reconoces un patrón de división. Digamos que reconociste que 9 dividido por 3 es igual a 3. 15 dividido por 3 es igual a 5, 21 dividido entre 3 es igual a 7, y 27 dividido entre 3 es igual a 9. También podríamos escribir una ecuación usando la división, donde tomaríamos el valor de m, dividir por 3 y obtener el valor de g. Entonces, otra posible ecuación sería m dividida por 3 iguales g y, por supuesto, podemos escribir esto en la dirección opuesta, como g es igual a m dividido por 3. Pero otra forma de escribir esta ecuación sería reconocer que una barra de fracción significa división, por lo que también podríamos escribir esta ecuación como m sobre 3, donde esta barra de fracción significa división. Entonces esto es m dividido entre 3 es igual a g, o por supuesto g es igual a m sobre 3, o m dividido entre 3. Todas estas ecuaciones muestran la relación entre los valores de m y los valores de g, pero mirando las ecuaciones que implican la multiplicación, observe cómo la ecuación nos dice que Mona puede correr 3 veces más tiempo sin parar, como puede hacer Yermen, porque tenemos 3 veces g es igual a m. Espero que les haya resultado útil.